Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de poder compartir una clase virtual más con ustedes. La propuesta del día de hoy no es nada diferente a lo que estuvimos desarrollando en clases anteriores. Vamos a seguir analizando la regla del ponendo ponens, pero en esta oportunidad en el campo de la lógica previamente. Es decir, ya no vamos a tener tantas oraciones en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje natural, sino en el lenguaje lógico. Entonces, recordarán que la regla de ponendo ponens se abrevia PP y significa afirmando, afirmo, en donde siempre debemos de identificar dos premisas. Una de ellas debe ser una condicional y la otra premisa debe contener o afirmar el antecedente de nuestra condicional. Una vez que se cumple el antecedente de nuestra condicional, entonces concluimos con el consecuente. Pero para que se comprenda mejor, quiero que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo aquí en la pizarra. Entonces tenemos nuestra regla del ponendo ponens que se abrevia, PP. Entonces dice el ejemplo, demuestra los razonamientos. Tenemos tres razonamientos aquí que vamos a demostrar. De esta forma estamos trabajando en el campo de la lógica, cuando ya tenemos simbolizaciones lógicas. Entonces, nuestras premisas estarán numeradas de esta forma. 1, 2, 3. Aquí en el lateral derecho encontrarán siempre una P, que es la abreviatura de premisa. Entonces esta es premisa 1, premisa 2, premisa 3 y así sucesivamente. Y aquí tenemos nuestras premisas. No A, entonces B, B, entonces D y no A. ¿Qué es lo que queremos demostrar? D. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que queremos demostrar. Entonces aquí la clave es siempre, chicos, identificar la premisa más sencilla de todas, que en este caso, por ejemplo, es la tercera premisa. ¿Qué es lo que yo tengo? No A. Entre las otras premisas que sobran, voy a buscar dónde puedo utilizar esa premisa que es no A. Entonces, fíjense que tenemos en la premisa número 1, dice no A, entonces B. ¿Y qué pasa con no A? Que no A es el antecedente de esta condicional. Entonces, ahí yo puedo aplicar la regla de ponendo ponens. ¿Por qué? Afirmando el antecedente, afirmo el consecuente. Cuando yo digo afirmar, no significa que necesariamente siempre va a ser una proposición sin negación. Yo puedo estar negando una proposición, pero cuando yo digo afirmando, significa que estoy confirmando que esta proposición se cumple, que es verdadera. A eso nos estamos refiriendo. Entonces aquí yo tengo no A y no A. Entonces, como yo tengo el antecedente, que voy a concluir el consecuente. Entonces yo concluyo como siguiente premisa la B. Y voy a colocar aquí en la dirección de las premisas la regla que utilicé. ¿Qué regla utilicé? La regla del ponendo ponens. ¿Y qué premisas utilicé en un paréntesis al lado? ¿Qué premisas estuve trabajando? La premisa 1 y la premisa 3. Entonces voy a poner aquí 1 y 3, siempre en orden alfabético. Primero el 1, luego el 3, para que podamos comprender mejor y que nuestro trabajo sea más ordenado. Obtuve mi premisa siguiente, que es la B. Entonces veo en cuál premisa que me queda puedo usar. Evidentemente solamente ya me queda la segunda premisa. Entonces fíjense que yo tengo nuevamente una condicional que me dice, si se cumple B, entonces se cumple D. Eso es lo que me dice acá. Entonces esta premisa me dice se cumple D. Entonces si se cumple D, ¿qué pasa? También se cumple D. Entonces, ¿qué es lo que voy a concluir acá? D. ¿Por qué voy a concluir con D? Porque fíjense que la B es mi antecedente y aquí se está cumpliendo mi antecedente. Si se cumple mi antecedente, concluyo con mi consecuente y aplico la regla o indico la regla que apliqué, mejor dicho. Entonces aquí utilicé la regla del ponendo ponens. ¿Y qué premisas trabajé? La premisa 2 y la premisa 4. De esa forma estamos trabajando utilizando todas las premisas, porque tenemos premisa 1, 2, 3, 4. No importa el orden en el que utilicemos nuestras premisas, con tal de trabajar con todas nuestras premisas. Y así ya llegamos a demostrar lo que quería el planteamiento. Ese es el ejemplo 1. Aquí pasamos al ejemplo 2, en donde nos dice demostrar que X es igual a 1.
Entonces tenemos premisa 1, 2, 3. Aquí están indicadas mis premisas. Las proposiciones que tenemos son: proposición 1, y igual a 2. Segunda premisa, si y es igual a 2, entonces x más y es 3. Y la tercera, si x más y es 3, entonces x es igual a 1. Entonces siempre la clave es buscar la premisa más sencilla. ¿Cuál es la premisa más sencilla? La premisa número 1. ¿Dónde puedo aplicar esa premisa? En la número 2. Entonces, ¿qué pasa con estas premisas? Si yo tengo aquí y igual a 2, noto que y igual a 2 es el antecedente de mi segunda premisa. Entonces, en ese caso, como se cumple mi antecedente, concluyo con mi consecuente. O sea, x más y es igual a 3. Ya tengo una conclusión. Y siempre debo indicar qué regla utilicé para llegar a esa conclusión. En este caso, la regla del ponendo ponens. ¿Y qué premisas utilicé? Premisa 1 y premisa 2. Entonces, esto es lo que obtuve ahora. Voy a utilizar en mi premisa que queda. Dice, si x más y es igual a 3, entonces x es igual a 1. Y mi siguiente premisa me dice que x más y es igual a 3. Entonces, ¿qué ocurre? Mi antecedente se cumple. Fíjense que tenemos el antecedente de la premisa 3 en la 4. Entonces, si el antecedente se cumple, concluimos con el consecuente, que en este caso x es igual a 1. Y siempre indicando qué regla aplicamos. Ponendo ponens y qué premisas utilicé, 3 y 4. Entonces aquí, siempre en orden alfabético, primero el 3 y luego el 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí entonces ya utilizamos todas nuestras premisas y ya llegamos a demostrar lo que nos pedía el planteamiento, que era x igual a 1. Una vez que llegamos a lo que pide el planteamiento, ahí terminó nuestra demostración. Y por aquí tenemos un último ejemplo, dice demostrar S y T. Tenemos solamente dos premisas, P y QOR, y tenemos P y QOR, entonces S y T como segunda premisa. Entonces, la premisa más sencilla es la 1, por supuesto voy a aplicar en la 2, y aquí vemos que mi antecedente, o sea, en realidad la premisa 1 es el antecedente de mi premisa 2. Fíjense, es exactamente el mismo, entonces me está afirmando que se cumple este antecedente. Entonces, si se cumple mi antecedente, se cumple mi consecuente. Entonces, ¿qué voy a concluir aquí? S y T. Y siempre voy a indicar qué regla apliqué. ¿Qué regla apliqué aquí? La regla del ponendo ponens. ¿Y qué premisas utilicé? Las premisas 1 y 2. Entonces, de esa forma también ya llegué a demostrar lo que me pedía el planteamiento. Hasta ahí llega nuestro trabajo de hoy. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades y que por supuesto vayan fijando esta regla, que es una de las más importantes, por decirlo así, dentro de la lógica matemática. Mucha fuerza, chicos, ya nos falta poquito a poquito, así es que un último esfuerzo y nos vemos en una próxima edición.